como somos dos chilenas en esta conversación, tengo que preguntarte cómo estáis, como decimos en Chile, ¿cómo estáis? En general chilena y chilenos cuando nos juntamos nos sale más el acento, empezamos a Total, hablar más cantado y elevamos más la voz, así que estoy bien, ¿cómo estás tú? muy bien. Contarle, por supuesto, a toda la gente que nos sigue a través de esta plataforma y de este espacio de conversación que eres directora adjunta de Climate Power en Acción, un proyecto de Climate Power, por supuesto, centrado en llegar y motivar a los latinos sobre temas de clima, el impacto en la economía verde, trabajan por crear un futuro en el que la mayoría de los latinos de todo el país prioricen los temas climáticos y entiendan que el progreso climático es esencial para el bienestar no solo de ellos, sino de nuestras comunidades. Así que para nosotros es un honor tenerte. Están realizando un trabajo que es muy exitoso y eso queda demostrado con los sondeos y estudios presentados, porque sabemos que el 83% de los latinos, Antonieta, señalan que están preocupados por el aumento en las temperaturas del planeta. O sea, eso quiere decir que entidades como la que tú estás representando en este momento están haciendo un gran trabajo. Muchísimas gracias primero, Camila, por la invitación y por esas palabras tan amables. De verdad que no podríamos hacer el trabajo que hacemos sin organizaciones, sin voces, sin líderes latinos que realmente hacen el trabajo en terreno, que hablan con nuestra gente y que elevan nuestros temas. Entonces, primero decirle lo importante que es el trabajo de Sachamama y de comunicadoras como tú también al hablar de estos temas. Climate Power en Acción, ya el trabajo en sí, nosotros lanzamos el proyecto el año pasado, pero el trabajo en sí ya lleva casi 4 años. Son 4 años de hablar con los latinos sobre temas de clima y hacer la conexión con la narrativa política. Porque al principio, no te voy a mentir, cuando yo empecé a hacer este trabajo en 2020 y hacía entrevistas con medios de comunicación, cuando hablaba de cambio climático era hablar del clima, o sea, era hablar de viene el huracán o alza en el nivel del mar o sequía extrema. Todos esos son temas de cambio climático, pero ¿cuál es la conexión que existe entre eso, la política nacional y lo que están viviendo los latinos hoy en día? Como connect the dots, como decimos en inglés. Esa es parte del trabajo fundamental de Climate Power en Acción. Y lo hacemos a través de distintas formas. Lo hacemos hablando con medios de comunicación en español o en inglés. Lo hacemos trabajando con partners como Sachamama. Lo hacemos trabajando en el área de desinformación climática, que es un área súper importante. Si tú ves, por ejemplo, este año, en años de elecciones, la desinformación se eleva muchísimo. También hacemos mucho trabajo de encuestas, queremos saber cómo piensan los latinos, cómo piensan, dónde están en temas de clima. Entonces es muy importante el trabajo de opinión pública que se hace a través de Climate Power en Acción. Y bueno, hablando de investigación y de todo lo que tiene que ver el trabajo periodístico, tú sabes bien que nuestra unidad de investigación ambiental de Sachamama, que es parte, por supuesto, del programa Huella Cero, realizó una serie en profundidad sobre el AIRA, sobre la Ley de Reducción de la Inflación. Este mes estamos relanzando esta serie ya que nos parece muy relevante hacerlo. Tú fuiste parte fundamental de esta serie y queremos que comentes con nosotros el impacto de esta ley del AIRA que tú has podido percibir, sondear desde la organización que tú representas. Cuando logramos la aprobación de la ley climática, por supuesto fue un enorme triunfo. Fue un momento, por supuesto, de triunfo y celebración. Pero cuando hablamos con la gente en el día a día sobre la legislación, es difícil transmitir el mensaje. ¿Por qué? Porque es muy, como dicen acá, es muy dry. O sea, la legislación, por supuesto, tiene muchas áreas, y no solo la ley para reducir la inflación, sino el plan de infraestructura, chips, etcétera. Un conjunto de legislaciones que componen el plan de energía limpia liderado por el presidente Biden y por los demócratas. Cuando tú hablas en los términos grandes de estos son miles de millones de inversiones en nuestras comunidades, ¿cómo traduces eso para que las personas entiendan el impacto en su vida diaria, en su vida real, el impacto para sus hijos, el impacto en sus trabajos, el impacto en su costo de vida? Entonces, por eso era tan importante hacer esta serie, porque Sachamama fue capaz de traer las voces en la vida diaria que pudieran hablar de ese impacto. Al final del día no sacamos nada con tener legislación, que básicamente sabemos que es tremendamente importante para el clima, si las personas no sienten
el impacto. Entonces tenemos que contar la historia de su impacto. Y como tú sabes, Camila, pasar legislación en este país, pasar legislación en Estados Unidos, es un triunfo, pero es parcial. ¿Por qué? Porque la legislación tú la puedes revertir. O sea, si tú tienes una mayoría que básicamente no cree en que esto sea efectivo o quiere desmantelarla por ciertos intereses de compañías, intereses de las grandes petroleras, por ejemplo, va a llegar un punto en que van a hacer una serie de ataques. Hasta ahora, desde que se aprobó la ley para reducir la inflación, en el Congreso han habido más de 30 intentos por de alguna forma mitigar su impacto, reducir su financiamiento, reducir los fondos que da o simplemente eliminar parte de una expansión necesaria de la energía limpia que tenemos que tener en Estados Unidos y en el mundo entero para poder mitigar el cambio climático. Ustedes han sacado un reporte tremendamente importante y tremendamente fundamental, Antonieta, porque por supuesto comparten las cifras de cómo esta ley, la ley de reducción de la inflación o LAIRA, contarle a la gente, lo pueden escuchar de las dos maneras, ley de reducción de la inflación o AIRA, que es la mayor inversión en energía limpia en la historia de Estados Unidos. Impulsa inversión en empleos verdes, energías limpias y promueve también la justicia ambiental, que es un tema del que vamos a hablar. Entre el 16 de agosto de 2022 y el 30 de septiembre del 2023, las empresas anunciaron y avanzaron en proyectos de energía limpia que están creando más o que crearán más de 200.000 nuevos empleos en 45 estados y Puerto Rico, empleos verdes. Exacto. Mira, y la gente en general piensa los empleos verdes son solo empleos en el área de la industria solar, en el área de la industria de energía eólica, por ejemplo. Pero si tú ves, hay fondos, por ejemplo, para cambiar las ventanas de tu casa, que te dan un crédito tributario para que tú puedas cambiar las ventanas. ¿Por qué querrías cambiar las ventanas de tu casa? Primero, porque por supuesto estamos viviendo tiempos de clima extremo, donde el calor es mucho, el frío es mucho. Entonces, si tú puedes insular tu casa, puedes incorporar elementos que te ayuden a mantener la temperatura al interior de tu casa, ya sea calor o frío, eso te ayuda a ahorrar costos de energía. Piensa en todos los empleos que están asociados con esto, desde la fabricación de ventanas, desde los instaladores, carpinteros, electricistas, o sea, así como son las ventanas, el sistema de insulación, así como son los electrodomésticos, así también tiene que ver con revitalizar comunidades de base. Entonces, claro, sí, son empleos en energía limpia, son empleos en la industria solar, son empleos en la industria del viento, pero a su vez es eso y mucho más. Entonces, cuando las personas están hablando como de estos empleos ya están siendo creados. ¿Por qué? Porque esta legislación ha atraído mucha inversión a nivel privado y esas inversiones están generando empleos. Y como bien lo dijiste, ya son más de 200.000. En estados, por ejemplo, como Nevada, son 15.000. Y es en áreas donde justamente se concentran más poblaciones de color. Entonces, es súper importante que ahora, cuando hablamos de una economía verde, hablamos no solo del sector solar y de viento, hablamos de todo lo que nos rodea, porque si tú lo piensas, el clima tiene una conexión con todo lo que hacemos. Cuando vas al supermercado, tú sientes que el dinero no te rinde tanto. Esa es una historia de clima también. ¿Por qué? Porque está siendo muchísimo más difícil cultivar las frutas y las verduras que antes solíamos tener acceso. ¿Por qué? Sequía extrema, inundaciones extremas. Hay una historia de clima detrás de los costos, que es parte de la conexión que tenemos que hacer con las audiencias. Se suele pensar o se solía pensar que el mundo privado, que el mundo empresarial poco tenía que ver con esto, que los negocios verdes no eran rentables. O sea, las cifras están dando cuenta de lo contrario. Hoy en día, para una empresa invertir en energías renovables o ofrecer servicios de este tipo, les es rentable y muy rentable. Les es muy rentable y a su vez es una oportunidad que recién está empezando. Si tú piensas el impacto de esta legislación va a ser implementada en fases por los próximos 10 años. Entonces, este impacto que estamos viviendo de estos empleos de los más de 200.000 es solo el principio de lo que viene.
Entonces es una transformación necesaria que tiene un impacto económico muy positivo, pero a la vez que nos ayuda a protegernos del cambio climático, a limpiar nuestro aire, a dar justicia ambiental a las comunidades que han sido perjudicadas por décadas por la contaminación del gas y petróleo. Los invitamos a visitar www.huella-al-centro0.org. Ahí hay un reportaje en profundidad con testimonios muy impactantes que explican y que dan cuenta del impacto de esta ley de reducción de la inflación o AIRA. Hay una realidad, y es que el número de votantes latinos elegibles ha aumentado en 4.7 millones desde 2018, lo que representa más de, creo que el 62% del crecimiento total de los votantes elegibles en Estados Unidos en la actualidad. O sea, esta cifra nos dice mucho. Y aquí va la pregunta: ¿por qué los latinos, según tu opinión, Antonieta, son un grupo demográfico tan clave para impulsar la acción por el clima? Bueno, primero porque estamos en la primera línea del impacto del cambio climático. Lamentablemente vivimos en las áreas que están más expuestas a los eventos de clima extremo. Y segundo, no podemos recuperarnos tan rápido. O sea, nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque se necesitan recursos, se necesita dinero. Una vez que tú enfrentas, por ejemplo, una inundación, tienes que reconstruir tu casa. Y para eso se necesita muchísimo dinero, entonces nuestra capacidad de poder recuperarnos no es tan rápida. Y por otro lado, sabemos que los latinos en general, el clima es un tema que les importa, el medio ambiente es un tema que les importa. En cada encuesta de opinión que tú ves, cuando preguntas por clima o cuando preguntas por el impacto del medio ambiente, los latinos siempre salen con más de un 80% en favor de una política climática que mitigue el impacto del cambio climático, en una política que favorezca el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque yo te diría que es parte de nuestra cultura. Si crecimos reutilizando cosas, eso es parte de quienes somos. Crecimos con esta idea de que tienes que volver a usar las cosas, que no las puedes botar, y en un país como Estados Unidos ese es un problema muy muy grave. O sea, recordemos la cantidad de latinos, más de 1.8 millones de latinos viven a menos de una milla de la industria del gas y petróleo, de sus operaciones, respiran ese aire todos los días, y al respirar ese aire eso compromete su salud. No es una coincidencia que los niños latinos sufran del doble de casos de asma que niños no latinos o niños blancos. No es una coincidencia, es un tema de los lugares donde vivimos y cómo estamos expuestos. Por lo tanto, cuando hablamos de clima, hablamos de nuestro bienestar. Y si me permite, hay algo muy importante que yo creo que los latinos tienen que recordar, porque lamentablemente nuestra memoria a veces es a muy corto plazo. Recordemos que tuvimos 4 años de Donald Trump en el gobierno, donde se revirtieron más de 100 políticas o normativas medioambientales que protegían nuestro medio ambiente. Recordemos que llenó su administración de ejecutivos de la industria del gas y petróleo. Y escuchemos lo que está diciendo ahora cuando está en la campaña. Está diciendo drill, baby, drill. Perforemos, perforemos y sigamos perforando. ¿Por qué? Porque él quiere expandir la producción del gas y petróleo, porque a él no le interesa esta transición a la energía limpia, no le interesa limpiar nuestro aire y nuestra agua, porque mientras puedan seguir ganando más dinero, llenando sus bolsillos, eso le conviene a él y a sus donaciones de campaña. Si, por ejemplo, gana el presidente Trump, yo te puedo asegurar que todas estas acciones administrativas destinadas a proteger a nuestro medio ambiente van a ser eliminadas en sus 100 primeros días de gobierno. El 66% de los nuevos puestos de trabajo en energía limpia y el 74% de los proyectos relacionados con esto se ubican en comunidades de color en Estados Unidos. Georgia, Carolina del Sur, Arizona, Nevada, Texas concentran el mayor número de nuevos empleos en el sector de la energía limpia en comunidades de color, con más de 8.000 puestos de trabajo en cada uno de estos lugares. Así que es muy relevante.
muy relevante y a su vez son carreras. Estos no son trabajos de corto plazo y también sabemos que pagan mejor. Los salarios son muchísimo mejores en la industria de la energía limpia. Te voy a contar una primicia. Ahora que se acerca el discurso del Estado de la Unión del presidente Biden, vamos a lanzar un nuevo reporte, vamos a actualizar esas cifras que estás mencionando y vamos a adherir una variable específica al reporte que ve el tema de los ingresos. Si los trabajos están llegando a comunidades de menores ingresos. ¿Cómo hablar, Antonieta? Y eso es algo que le hemos preguntado a varios entrevistados porque a veces cuesta encontrar ese lenguaje, esa forma. ¿Cómo lograr conectar? ¿Cómo lograr hablar y explicar este tema a quienes no creen en el cambio climático, a los famosos negacionistas, a quienes no creen que esto sea realidad, que es un tremendo challenge para nosotros los comunicadores y los periodistas? Desde tu experiencia, ¿cómo lograr esa conexión? Bueno, de partida, mira, uno no saca nada, y esto cuando tú trabajas en desinformación te das cuenta de eso. Tú no sacas nada con decirle a un negacionista climático esto no es verdad o esto es desinformación, porque simplemente hay un rechazo inmediato al mensaje. Entonces, como comunicadora, la estrategia no es esa. La estrategia es justamente esta, es hablar del impacto en su vida directamente. Y es destacar los hechos, la información, los datos que se aplican o que impactan la vida de esta persona. Yo te diría que el mensaje de no nos sirve. El mensaje de sí, estamos progresando, su comunidad está mejorando, su vida está mejorando, su aire está más limpio gracias a esto. Ese es un mensaje efectivo y eso es lo que tenemos que destacar.